Molt bé, doncs moltes gràcies. Reitero la benvinguda que acaben de sentir. Muchas gracias. Pues reitero la bienvenida al Palacio Macaya, porque estamos en la sesión del ciclo que venimos organizando ya en unos meses en el Instituto por la Mediterránea, y es los bosques mediterráneos en peligro, un tema que por cercano puede que no parezca tan dramático, pero todos los seres humanos tenemos tendencia a menospreciar aquellos que tenemos más cerca. El bosque mediterráneo, por ejemplo, de riqueza y diversidad, pues no somos conscientes porque lo tenemos todo tan a mano, cotidiano y cerca, que bueno, no lo valoramos de la misma manera, pero hoy tenemos la opción de hablarlo con los ponentes y reitero el agradecimiento al Instituto por la Mediterránea por la posición conjunta de este ciclo, a los ponentes y a vosotros por estar aquí en la sesión de hoy, y espero que tengáis una muy buena sesión. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, buena tarde, good afternoon. Today we will be speaking in different languages, but I'm gonna Hoy vamos a speak. hablar en diferentes idiomas, pero por ahora voy a hablar en inglés. Seré la moderadora de esta sesión. Muchísimas gracias por venir y bienvenidos a los Med Dialogues 2030. Hoy nos vamos a centrar en bosques, el estrés de los bosques, dado que vivimos en un clima muy cambiante, como sabéis, y está afectando a los bosques, al agua, a la tierra y a toda nuestra vida. Así que hoy tenemos que hablar acerca de los principales retos a los que nos enfrentamos y también estrategias de adaptación, porque hay un itinerario por delante al que no debemos contribuir, y hoy tenemos a dos expertos fantásticos, científicos, que nos hablarán más de esta solución que existe y cómo podemos garantizar no solo la adaptación, sino la regeneración de nuestros ecosistemas. Como mencionaba antes, los bosques van a cambiar drásticamente en los próximos años y ya estamos viendo el estado de emergencia de la escasez de agua. Todo está interconectado y tenemos que aprovechar los servicios que ofrecen los bosques no para nosotros, sino para todas las actividades humanas que desarrollamos. Así que, ¿cómo podemos enfrentarnos a estos retos? ¿Cómo podemos analizar los aspectos internacionales, las medidas internacionales, nacionales y regionales con los ejemplos que ya tenemos, con la investigación que ya tenemos? Así que vamos a cubrir algunas de las prácticas de conservación que han tenido éxito, investigación científica también, para poder abordar estas temperaturas en aumento y aumento de los incendios forestales y las sequías que estamos experimentando. Esto es para decir que vamos a hacer como una especie de preguntas y respuestas hoy que permita tener cierto diálogo y conversación, y con suerte podemos compartir también con algunas preguntas y respuestas de su parte. Hoy tenemos a Jordi Baireda Durán. Bienvenido. Ha sido un investigador del CREAF, el Centro de la Investigación de los Bosques, desde 1995 en Cataluña. Desarrolla su investigación en macroecología, el impacto de las perturbaciones y vulneraciones en este cambio de los bosques. Analiza la demografía, el balance de carbono, crecimiento, mortalidad y regeneración a gran escala. Así que estaremos viendo el nivel macro con Jordi. Ha estado trabajando también en proyectos europeos y produciendo informes para el gobierno para apoyar la comprensión y, de hecho, las medidas políticas para poder abordar esto. También online tenemos al doctor Miquel Buzano, que es director de las instalaciones en EFI, el Instituto Europeo de Bosques. También es científico y experto en la gestión paisajística de bosques y restauración, y tiene más conocimientos sobre indicadores y monitorización de la biodiversidad. Así que bienvenido también, Miquele. Sí, puede verte, sí, por detrás.
Pues sin más, vamos a escuchar a Michele, que nos presentará algunos detalles más acerca de el perímetro de su trabajo y más detalles acerca de su investigación. Buenas tardes a todos. Siento mucho no estar ahí con vosotros. Voy a hablar inglés y espero que la traducción funcione bien. Desgraciadamente, he dado positivo en COVID esta mañana y ese es el motivo por el que no puedo estar con vosotros ahora. Os voy a dar una visión general y después me encantará tener un poco de conversación, de debate con el público para compartir algunas de las perspectivas actuales. Voy a empezar con algo muy lejano, pero es el punto que quiero presentar, el tipo de bosques que tenemos ahora en el Mediterráneo, que son un resultado de la intervención humana, la geología que tenemos y el clima. Todos ellos configuran y conforman el bosque que podemos ver hoy. Si empezamos desde hace mucho tiempo, 53 millones de años, lo que podemos reconocer como Mediterráneo pues era muy diferente. Y a lo largo de los millones de años, el terreno, la Pangea, se movió de la parte tropical hacia el norte y más o menos hace unos 5 millones de años llegó a algo que se parece a lo que conocemos ahora. Esta es la geología. El tipo de cobertura forestal que podemos ver ahora en la parte norte del Mediterráneo, si miramos hace 14 millones de años, estaba mucho más al norte y mucho más amplio, pero si vemos hace 53 millones de años, estaba súper al norte, en los dos polos, que digamos, de nuestro globo. Esto os da una idea de que los ecosistemas que vemos ahora han estado moviéndose mucho. Pero si vemos algo que es más cercano a nosotros, el ciclo de glaciaciones, es algo que, más recientemente hemos observado algo como 20 periodos distintos de glaciación en nuestro planeta. Glaciación significa que la cobertura de hielo del globo desaparece. Y os quiero decir todo esto porque quiero que veáis que el clima siempre ha estado cambiando. Si vemos el último máximo glacial hace solo 20 millones de años, podemos ver que en la parte izquierda, esta es la Tierra vista desde la parte de arriba. Se puede reconocer el Mediterráneo, se puede ver el Mar Caspio, y era así. Hace 20.000 años, la mayor parte de la parte superior estaba cubierta de hielo. Ahora vemos que solo está en el polo. Si lo vemos desde el lateral, lo que podemos observar es que mientras que en el continente americano es posible que las especies migren del norte al sur, en Europa, debido al Mediterráneo, es muy difícil tener este tipo de migración. Y esto tiene consecuencias muy significativas acerca de lo que puede ocurrir en el Mediterráneo. Lo que podemos ver aquí es donde los árboles, los bosques, las especies encontraban refugio durante los periodos glaciales. Como he mencionado, hemos tenido varias fases de glaciación en esta parte del globo y cada vez las especies del norte vienen hacia el sur y después vuelven al norte y luego al sur. Buscan este refugio y recolonizan el paisaje. Como podemos ver aquí, la última etapa de máximo glacial hace 20.000 años y vemos que la mayor parte de Europa estaba cubierta. Aquí en esta parte del Mediterráneo era posible encontrar árboles que crecían y, como he dicho, este era el refugio de los árboles, de las especies de árboles, y después migraban y colonizaban hacia el norte. Pero ¿cómo migran los árboles? Bueno, este dibujo nos hace sonreír y creo que es normal que pensemos que, esto pues no es lo que va a ocurrir.
Pero lo que quería decir, y ahora dejaré de compartir mi presentación para que Jordi no le duela el cuello, es que cuando pensamos en migración, todos pensamos en animales que empiezan a moverse de un lugar y van a otro. Con los árboles no sucede así, porque los árboles pues no pueden sacar las raíces y ponerse a correr. El único modo que tienen los árboles de migrar es reproducirse, regenerarse. Tenemos un árbol que tiene semillas y esas semillas irán 20 metros más para allá, 200 metros más para allá y tendrá que convertirse otra vez en otro árbol. Y otra vez, cuando genere semillas, se podrá mover. ¿Por qué os lo digo? Porque tenemos que entender que los árboles, su regeneración lleva muchísimo tiempo, puede ser cada 20, cada 40, cada 200 años. Lleva mucho tiempo colonizar un área. Tenemos todo un ecosistema y ahora por el cambio climático tienen la necesidad de pasar a nuevos paisajes, a nuevos ecosistemas, pero tenemos las carreteras, la agricultura, infraestructura humana, bosques que los gestionamos del modo que nosotros queremos, que evitan esta evolución, la posibilidad de que las especies arbóreas se muevan. La migración es algo que es muy crucial y es algo que tenemos que comprender porque tiene que ocurrir. Esto significa que el bosque que vemos ahora tendrá que ser diferente en el futuro. Tendremos que permitir que exista ese bosque y al otro lado del Mediterráneo, pues tendrá que llegar a este lado del Mediterráneo, porque el clima es extremadamente caluroso aquí en Cataluña, pero en todo el mundo. Desgraciadamente hemos visto esto y veremos muchos veranos más así en el futuro. Y los árboles no pueden hacer nada, solo pueden estar ahí e intentar reproducirse, e intentar adaptarse lo más rápido posible. Estoy seguro de que Jordi en su presentación nos hablará de cómo hacer un bosque más resiliente. Y esta resiliencia es tener más diversidad con frecuencia, porque el ecosistema es más estable, pero diversidad también porque no sabemos cuáles son las especies que se adaptarán en el futuro. Pero cuanto más complejo el ecosistema, más resiliente será. Y tenemos evidencia científica que puede ayudarnos a saber cómo guiarlo. Habéis mencionado antes la bioeconomía, la transición ecológica. Estamos analizando la naturaleza, los bosques, nuestros ecosistemas, para pasar de una economía basada en combustibles fósiles a una economía que sea ecológica, que nos permita beneficiarnos para muchos servicios. Muchos de esos servicios vienen del bosque. El problema es que no podemos solo esperar a que el bosque se adapte a las nuevas condiciones. Tenemos que ayudar al bosque a hacer esa transición. Tenemos que el bosque se adapte, o queremos que el bosque se adapte más rápidamente a adaptarse al cambio climático. A veces permitirle que se mueva, a veces cambiar la estructura, a veces permitir también que el bosque tenga especies que desaparezcan o que se eliminan. Esta ayuda activa que le ofrecemos al bosque es gestión forestal, es gestionar el bosque, asegurarnos de que hay alguien en el paisaje que puede utilizar el bosque, que puede utilizar la madera, puede ser cultivar algo cerca del bosque, pero ahora evitar esto es lo peor que podemos hacer hacia el bosque. Hay muchas otras cosas que quiero compartir con vosotros y tengo muchas ganas de la conversación, pero he prometido ser breve y estoy seguro de que Jordi añadirá muchos más elementos al cuadro general que tenemos y tendremos una muy buena energía en el debate. Gracias. Muchas gracias, Michele. Pues creo que ha sido una presentación fabulosa y ahora vamos a escuchar a Jordi para que siga excluyendo en la narrativa y nos dé una visión general. Si me ponéis la presentación. Buenos días, muchas gracias por invitarme a esta sesión de MedDialogue. Yo voy a dar una visión más local y no me voy a remontar a los tiempos del Paleolítico más allá. Y me voy a centrar más en una escala más local
sobre todo en Cataluña, y intentando responder un poco qué podemos hacer para reducir la vulnerabilidad de los bosques mediterráneos al desafío del cambio global. Y me gustaría empezar ilustrando lo que ocurrió este agosto, este verano pasado, no el anterior. Esta es una fotografía aérea de una zona de la Garrocha, que seguramente muchos de vosotros conocéis. Son encinares muy densos que vienen de un carboneo que hizo que tuviéramos bosques prácticamente con unas estructuras muy regulares, todos los árboles del mismo tamaño, etcétera. Y las consecuencias un poco son estas, ¿no? Estamos pasando por unas sequías muy extremas, casi inéditas. De hecho, estamos en una sequía muy inédita para todo el siglo XX y el parte del XXI, ¿no? Y esto se está repitiendo, ¿no? Esta es una misma zona en Osona, donde a la izquierda tienes unos pinares de pino silvestre que aquel año sufrieron los efectos de la sequía, como podéis ver. Estos árboles murieron y ahora, esto es de este verano, de la derecha, estamos en una situación prácticamente idéntica porque la situación de sequía sigue siendo la misma o incluso más grande, ¿no? Más fuerte. Y no me voy a remontar a mucho tiempo atrás, pero sí que quiero decir que nuestros bosques son consecuencia de la filoxera. La filoxera entró por el sur de Francia, entró por el Empordà y fue invadiendo y atacando todos los viñedos. Y esa fue la primera gran transformación del uso de nuestros agrícola, ¿no? Y la invasión, como veis en la fotografía derecha, ¿no? Y la invasión de estas terrazas, ¿no? Que estaban los viñedos en todas estas terrazas, en las laderas de las montañas, y allí es donde los bosques, de manera natural, han ido invadiendo y recolonizando todas estas zonas, ¿no? Y esto tiene una gran capacidad natural para recolonizar los sitios. Esto es precisamente una fotografía a principios del siglo XX y cómo se recolonizó para estos días. Estos bosques se pueden volver a quemar. Esto es un incendio que ocurrió en el 86, pero de forma natural, de nuevo, los bosques mediterráneos responden con esa capacidad de adaptación, con esa resiliencia, con esa capacidad de recuperarse después de distintas perturbaciones. Y tenemos registros de este tipo de sequías, y estas sequías vemos que están muy relacionadas precisamente con las anomalías de temperatura, estas temperaturas anormalmente altas que estamos teniendo, o también anomalías de esas precipitaciones anormalmente bajas que estamos teniendo, que además, si se combinan, como pasan en estos últimos veranos, pues tienen las consecuencias, como veis aquí, de grandes cantidades de superficie afectada en nuestros bosques, ¿no? Y eso lo podemos analizar y podemos ver que no todas las especies responden de la misma manera a estas anomalías climáticas, sin llegar ahora a describir un poco estas gráficas, pero sí ve que veis las curvas como son distintas en función de la especie que estemos tratando, con lo cual no todas las especies responden de la misma manera, con lo cual nosotros podemos de alguna manera saber cómo van a responder en el futuro ante escenarios climáticos como los que nos van a venir, ¿no? Que ya han empezado a venir, pero que nos van a venir, ¿no? A la derecha tenemos un modelo que hicimos con estas informaciones que en rojo nos muestra precisamente qué zonas van a ser más vulnerables a la sequía ante situaciones de sequía justamente como la que aparece en la izquierda, que es lo que ha pasado este verano. Es decir, que según el modelo que hicimos, todas las zonas en roja deberían estar afectadas por sequía este año. Por suerte, creo que no ha sido tan grave. Gracias a los modelos sirven, pero no sirven siempre para todo. Y eso, lo que hablamos de las migraciones, que hablaba Miquel de las migraciones. ¿Qué ocurrirá con las especies a final del siglo con el cambio climático? Pues aquí vemos una imagen de que para determinadas especies, en negro se ven las zonas donde ahora a la izquierda es donde este pino silvestre, un pino de carácter más europeo, más de alta montaña, pues va a reducir muchísimo los sitios donde va a poder vivir,
¿vale? A finales de siglo, pero en cambio otras especies como el pino carrasco, el pino típicamente mediterráneo, es una especie que, fijaros, ¿vale? Aumenta las manchas negras de izquierda a derecha, con lo cual estamos diciendo que estos modelos nos dicen que esta especie va a estar muchísimo mejor de ahí en adelante. Y eso tiene consecuencias sobre los servicios ecosistémicos. No voy a entrar en esto porque después en el diálogo estas cosas van a aparecer. Y casi lo dejaría aquí para decir que la consecuencia de toda esta historia que ha ido ocurriendo en nuestros bosques, consecuencias básicamente de la gestión humana, pero también del clima, hace que tengamos unos bosques muy jóvenes, ¿vale? Con árboles pequeños, árboles que todavía tienen mucho recorrido para seguir creciendo, muy poca diversidad de especies de árboles, ¿eh? Tenemos bosques con pocos árboles y a veces alguna especie que aparece por allí. Esa estructura tan simple, ¿no? Todos los árboles del mismo tamaño y con lo cual son, lógicamente, y lo hemos visto, con una elevada vulnerabilidad a la sequía y también a los incendios. No he hablado de los incendios, pero lógicamente estas estructuras son muy vulnerables a esos incendios. Esa baja calidad de madera, porque estos árboles, esta madera pues es pequeña y tiene una muy poca salida económica, pues hace que pues haya una muy baja rentabilidad de nuestros bosques. Lo que dificulta todavía más que se pueda hacer una gestión para poder hacer adaptación de estos bosques. Y tenía algunas diapositivas más, pero si acaso lo voy a dejar aquí. Ya está, nada más. Bueno, muchas gracias, Jordi. Creo que es muy interesante esto que has comentado del cambio de las especies, ¿no? El pino específicamente, el pino silvestre, el pino carrasco que estamos tan acostumbrados a ver en nuestro clima mediterráneo y efectos. ¿Cómo esto, qué podemos hacer para realmente pues, adaptarnos a que las especies, como comentabas con el pino, se adapten, ¿no? ¿Qué estrategias hay? Porque al ver toda esta lista de desafíos, pues necesitamos encontrar esas estrategias de adaptación. Sí. Bueno, estrategias puede haber muchísimas, pero a mí la que más se me ocurre que puede servir es que de manera natural los bosques van, al abandonarse los bosques, van apareciendo nuevas especies. Especies que en principio, si aparecen en aquel momento, porque están germinando y están empezando a crecer, están más adaptadas a aquella zona, ¿vale? Con lo cual, si vamos a estos bosques que llamamos mixtos, ¿no? Con diversidad de especies, si esa especie que estaba allí está empezando a morir, lo que podemos hacer es ayudar a la especie que está por debajo a ocupar el espacio que deja la especie que lo está pasando mal. ¿Vale? Esto sería una adaptación sencilla de cara al cambio climático. Con lo cual, digamos que el mensaje es, eso Miquel lo ha contado, ¿no? La diversidad de especies en un bosque es un gran aliado para la adaptación al cambio climático. Y eso es una medida sencilla, simplemente es acelerar, ¿no? Los procesos de recambio de las especies en los bosques. Cuando ves con aquella imagen que hemos visto en la comarca de Osona, sí, ¿no? Que había pinos, pero debajo había robles o encinas, con lo cual el bosque se mantiene, cambian las especies, pero el bosque se mantiene. Sí, muy interesante. Y también con la sucesión de especies, ¿no? Que unas se van ayudando unas a otras. Exacto, sí. Vamos. Sí, se van creando los ambientes para que las especies que están debajo puedan primero germinar y crecer y luego con la otra ya la que está por encima pues ya no está, digamos, ya lo está pasando mal. Ya no está tan expuesta. Michele, if you are there, I cannot see you right now. Okay, maybe. ¿Estás ahí? ¿Puedo verte? Bueno, no vemos a Michele en pantalla ahora mismo. ¿Podemos verle de nuevo, por favor? Bueno, quizá puedo decir un par de cosas para complementar lo que se estaba diciendo ahora. Lo que necesitamos es que alguien del bosque, del paisaje, que pueda ver el paisaje y entender cuáles son las necesidades del bosque. Tenemos que tener a
profesionales, gestores forestales profesionales que pueden ver cuáles son las necesidades del paisaje. Como decía Jordi, si vemos la imagen grande desde el espacio, desde lo alto, y tenemos los modelos, podemos ver cómo se mueven las especies. Por tanto, tenemos que pasar esta información al gestor forestal, a la persona que sepa que el pino silvestre ya no es una opción en la gran parte del sur de Europa. El profesional es el quien puede ver lo que ocurre. El que es responsable del bosque puede ver si las especies les va bien, les va mal y ver cuáles pueden favorecerse y cuáles no. Por otro lado, podemos asegurarnos de que tenga la posibilidad de introducir nuevas especies que estén eliminando las anteriores o que pueden llevar ahí mucho tiempo también. Jordi ya lo ha mencionado, puede llevar mucho tiempo que lleguen, especialmente si las eliminamos antes porque no las queríamos tener ahí. En el momento en que sabemos que eso va a ocurrir, pues ya no lo eliminamos para que pueda ocurrir más rápidamente. También quería añadir otra cosa, algo muy importante que ha mencionado Jordi. Los servicios de ecosistema que recibimos del bosque son extremadamente importantes para nosotros. El bosque, los alimentos que podemos sacar de la mayoría de los bosques mediterráneos son de muy poco valor, así que el propietario del bosque tiene que gestionarlo de modo que el coste de la gestión, bueno, pues no tenga que estar pagada por la madera que venda. No sé cuántos de vosotros vivís del bosque, o vivís por el bosque, pero vivimos en una sociedad que tiene que tener bosques muy bien gestionados. Pero hay muy pocas personas que gestionan bosques y que viven de ello. Pero bueno, quizá esto habrá un nuevo tipo de conversación o de debate. Os devuelvo la palabra. Sí, gracias, muchas gracias, porque de nuevo el servicio del ecosistema es una parte muy importante. Vuelvo a lo que ha dicho Jordi, no todos los bosques mediterráneos van a impactarse de la misma manera, porque lo hemos visto en las imágenes. Miquel, quizá para ti, ¿piensas que hay algunos que estén mejor que otros y qué consecuencias tiene para la bioeconomía? ¿Qué consecuencias tiene la bioeconomía para los bosques mediterráneos? Bueno, tenemos diferentes ecosistemas. Como decía antes, un ecosistema muy simple con una sola especie y luego hay otros que son muy diversos. Pero no sé si recuerdas que al principio de mi presentación he dicho que un bosque es el resultado de 3 elementos. Uno es la geología, el otro el clima y el tercero el impacto humano. El tipo de condiciones que tengamos en un bosque también dependerá de cuánto éste puede adaptarse al ecosistema. En algunas áreas vemos que tenemos muy poquita agua y hay muy poco que podemos hacer al respecto. Algunas especies no van a sobrevivir. En otras partes de Cataluña, pues sigue habiendo mucha lluvia y quizás se concentra de otro modo. Hay mucha lluvia que llega a la vez y quizá pues hay una época seca más larga después. Son todo consecuencias. Y como mostraba Jordi en su modelo antes, algunas especies ganarán espacio, otras especies desaparecerán. Desde nuestra perspectiva, podemos o bien esperar a que esto ocurra o utilizar este conocimiento que tenemos para que ocurra de forma más rápida, para que no haya un momento en el que haya un colapso del ecosistema. Eso es algo terrible para nosotros porque significa que habrá una inundación, perderemos el terreno, el suelo, habrá pues una gran catástrofe. Algo que mate todos los árboles. Cuando sepamos que algo está a punto de pasar, pues hacemos que ocurra de forma más rápida. Gracias. Creo que acabas de tocar sobre mi próxima pregunta, las consecuencias de no adaptar nuestros bosques mediterráneos, el caos, el colapso del sistema, si no tomamos las medidas que estamos mencionando ahora. ¿Y cuál sería el impacto en la vida humana? Por ejemplo, Jordi, por tu parte, ¿qué piensas? Bueno, Michele justamente ha hablado de los servicios ecosistémicos que nos brinda la naturaleza en general, y en particular los bosques. Hoy hablamos de bosques, vamos a hablar de estos servicios. Quizás el servicio que para mí considero que es, bueno, el más importante, uno de los más importantes,
es que los bosques, los ecosistemas terrestres, pero especialmente los bosques, son los primeros sumideros de CO2, ¿no? De secuestro del CO2 atmosférico que emitimos nosotros con la quema de los combustibles fósiles, etcétera. Y los cálculos son muy contundentes. Se han hecho los trabajos para cuantificar todo esto y a nivel del mundo entero, de todo el mundo, los sistemas terrestres capturan el 25% de las emisiones de CO2 o de los gases de efecto invernadero, digamos, de toda la Tierra. El otro 25% lo secuestran los océanos. Con lo cual queda un 50% que se emite cada año a la atmósfera. Pero si no tuviéramos el servicio ecosistémico de los océanos absorbiendo este CO2 o de los bosques absorbiendo esa otra parte, se emitiría el 100%. Con lo cual, si estamos subiendo a 2-3 ppm de CO2 por año, estaríamos subiendo a 6, estaríamos doblando, digamos, esa proporción de CO2 que vamos emitiendo a la atmósfera, con lo cual la aceleración del cambio climático sería todavía más dramática. Para mí es una clara, ¿no? una manera muy clara de decir, pues sí que sirven los bosques y hay que cuidarlos, ¿no? Y bueno, simplemente porque a mí me gusta bajar siempre a la escala local y porque tenemos números, estos mismos números los hemos hecho en Cataluña y resulta que nosotros no vamos tan bien en cuanto a absorción de CO2. Nosotros absorbemos el 10% del 100% de lo que emitimos los catalanes. El 10%. Es bastante menos. Con lo cual podríamos decir que necesitaríamos 10 veces más bosque en Cataluña, que no cabe, para absorber el 100% de nuestras emisiones, ¿no? Esta sería un poco la visión así muy rápida y sencilla. Pero lógicamente los bosques tienen otras muchas servicios ecosistémicos que son fundamentales, ¿no? Miquel ha mencionado el tema de la erosión, de prevenir la erosión, pero se mantienen los suelos fértiles, se prevén las avenidas de agua, ¿no? Las inundaciones y la misma diversidad, ¿no? De los bosques. Los bosques, o sea, el ecosistema bosque es el que alberga de los ecosistemas terrestres el 70% de la biodiversidad está asociado a los bosques, más o menos, 70%, con lo cual toda esa biodiversidad que albergan estos bosques, todas las funciones que hacen estas especies en los bosques, pues hacen o contribuyen a que estos servicios ecosistémicos puedan seguir funcionando, ¿no? Y un poco, esa sería un poco la visión de la importancia de los bosques en cuanto a estos servicios. Sí, entiendo que por los datos que nos dabas, por ejemplo, en Cataluña, en paralelo, ¿no? La idea es que necesitamos reducir cómo producimos con combustibles fósiles para poder equilibrar, no solo con la parte de forest de restauración, sino que hay que reducir porque si no, no dan los números. Producir y emitir menos para poder realmente llegar a un punto de equilibrio. Gracias por el ejemplo también de bajarlo aquí a lo local, porque tenemos datos y podemos entenderlo mejor. And, Michele, do you have any examples of initiatives? Michele, ¿tienes algún ejemplo de iniciativas de proyectos en TEFI que hayan sido exitosos en promover la restauración de paisajística o esta gestión del ecosistema? Bueno, sí. Hace menos de un año, el Instituto Europeo de Bosques aquí en Barcelona, bueno, pues liberamos la Agenda de Investigación Forestal que hace una evaluación de cuáles son las necesidades en cuanto a investigación para mitigación de los bosques. También organizamos eventos, lo llamamos el Foro Mediterráneo de Bosques aquí en Barcelona, donde personas dedicadas a los bosques de todos los lugares del Mediterráneo vinieron a Barcelona y hicimos un análisis de cuáles son las acciones específicas y concretas que necesitaban para acelerar la adaptación. Sí, la restauración es una acción importante que podemos hacer, pero como decía Jordi ahora, no caben. Todo el terreno se utiliza para algo. No es que podamos pensar que tenemos
miles o millones de hectáreas donde plantar nuevo bosque. Podemos gestionar mejor el bosque que tenemos, asegurarnos de que restaurar, plantar nuevos árboles donde ya hay árboles, es decir, gestionar los árboles mejor. Esto significa también asegurarnos, y lo habéis mencionado antes, la transición a la bioeconomía. Bioeconomía significa utilizar la madera que produce nuestros bosques, asegurarnos de que en lugar de comprar madera de un país tropical, utilicemos la que se produce en Cataluña. Podemos hacer muebles, podemos hacer edificios con esta madera, podemos gestionar el bosque, producir madera de mejor calidad y tener un sistema detrás que pueda ayudar a la diversidad de este bosque. Muchas gracias, Miquel. Jordi, creo que tú también tienes un ejemplo del uso de captura para la biomasa, un informe que elaboraste para el gobierno sobre la biomasa forestal para la energía y los cálculos. Ah, sí. Sí, estos cálculos los hicimos, pero esto hace bastante tiempo. Vale. Ahora no recuerdo los números, pero bueno, en cualquier caso sí que es verdad que esa parte de los servicios ecosistémicos que son la provisión de madera o de energía, pues también son una parte muy importante porque en el fondo o bien lo conservas como un carbono o un CO2 secuestrado en forma de un mueble, ¿no? Que es una buena manera porque se mantiene, ¿no? Con la larga vida que le puedes dar al mueble, esto es un CO2 que queda allí secuestrado. O también como uso como para calentar, ¿no? Como leñas o la bioenergía, ¿no? La biomasa, que en realidad lo que haces es sustituir combustibles fósiles para calentar, para calderas o que sea, con lo cual también es una manera de mitigar el efecto del cambio climático. Yo quería ahondar un poco más en el tema de la restauración, ¿no? Es decir, tenemos muchas maneras de restaurar los bosques, parece que la cosa va por allí. Y restaurar también significa ayudarnos de la propia naturaleza para poder hacer las cosas mejor, ¿no? La gestión se puede hacer de muchas maneras. Uno puede gestionar de una manera muy sencilla y decir voy a hacer una plantación, voy a dejar que todos los árboles crezcan iguales, de vez en cuando voy a sacar unos cuantos porque hay demasiada densidad para que los que queden vayan creciendo muy bien, pero esto es un sistema que con la actual crisis climática puede fácilmente llegar al colapso, ¿no? Al colapso que decía Michele, ¿no? Que si tú tienes todos los árboles del mismo tamaño, de la misma especie, llega una ola de calor, ¿no? Una sequía extrema y te puedes quedar sin bosque de golpe y sin nada. Con lo cual, tienes que pensar en unas estrategias de gestión que te lleven a, ¿no? Lo que siempre se ha dicho, ¿no? No vamos a poner los huevos en el mismo cesto, ¿no? Sino que vamos a diversificar. Antes he hablado de las especies, ¿no? En el ejemplo de Osona, diciendo, bueno, suerte que por debajo hay encinas, hay robles, etcétera. Pero claro, podemos pensarlo también en cuanto a la estructura. Michele también hablaba de que diversificar la estructura del bosque, ¿no? Hacer que haya muchos árboles de muchas especies y de muchos tamaños distintos, ¿no? Árboles muy grandes que siguen creciendo, árboles menores que cuando salgan los grandes porque los has sacado para madera, pues los siguientes sean estos y así, ¿no? En esa sucesión hasta los árboles que justo acaban de nacer, que serán el futuro de este bosque, ¿no? Mantener esa continuidad forestal y haciendo una gestión más moderada, ¿no? No sacar toda la madera de golpe, sino irla sacando de manera que además proteges el suelo, etcétera. Totalmente, es muy clave. Maybe going back to Michele, you mentioned in your presentation about Volviendo a Michele, mencionas en la presentación acerca de el papel importante de la biodiversidad genética. ¿Puedes hablar más de la función de esto en aumentar la resiliencia de los bosques y su estrés? Sí, por supuesto, gracias. Cuando vemos los árboles de una especie, aunque todos pueden parecer iguales, es como los humanos. Es una especie, pero tenemos distintos individuos
y distintos individuos pueden reaccionar de forma distinta. En este momento de COVID, soy positivo, pero no tengo consecuencias. Mi compañero lleva 2 semanas en cama por el COVID y esto es porque tenemos una diversidad genética entre nosotros y hemos reaccionado a un virus de forma distinta. Y es lo mismo para la planta. Si tenemos diversidad genética en el bosque, los árboles reaccionarán de forma distinta a la nueva presión y la presión puede ser presión biótica, de hongos, insectos o puede ser presión climática. Si tenemos esta diversidad genética, tenemos una garantía de que el bosque tendrá una velocidad distinta, una posibilidad distinta para adaptarse al cambio climático y esto es algo que es muy crucial. En Europa estamos coordinando una iniciativa para que todos los países europeos en su conjunto y a la vez puedan desarrollar estrategias para asegurarse de que la diversidad genética de las especies del bosque se conserva en todo el rango de especies. No sabemos qué tipo de clima tendremos en el futuro, no sabemos qué tipo, de especies pueden desaparecer totalmente del paisaje, qué tipo de plaga va a acabar con todo. Así que lo que podemos hacer es mantener la biodiversidad que tenemos en nuestros paisajes y nuestros bosques, porque una vez se pierde una biodiversidad genética, se pierde y es algo que nunca se puede recuperar. Muchas gracias. Bueno, creo que ahora quizá podemos pasar a las políticas de adaptación. Jordi, no sé si tú puedes mencionar si las políticas de adaptación se pueden implementar a distintas escalas, a todas las escalas, local, a nacional, regional. Sí, en este sentido, Europa está sacando últimamente unas directivas, estrategias, etcétera, y una que desde este punto de vista, es novedosa y que va muy en relación a todo lo que estamos hablando hoy, aquí en este diálogo, que es el tema de la nueva estrategia forestal europea, que precisamente apuesta por esa palabra clave que ha ido saliendo, ¿no? De la restauración forestal, ¿no? De hacer un tipo de gestión que podemos llamarla cercana o más cercana a la naturaleza, ¿no? Que ese tipo de gestión más cercana, en el fondo, es un poco lo que iba explicando de una manera así un poco más dispersa, pero que en el fondo es ayudarnos de la naturaleza para seguir, en realidad, para seguir sacando provecho, ¿no? Siempre hablamos de los servicios ecosistémicos. Nosotros necesitamos de estos bosques para poder vivir, ¿no? No solo para que absorban el CO2, sino para que nos dan provisión de madera, del tema de la polinización y cualquier otro producto que podemos sacar de los bosques. Con lo cual, todo lo que sea hacer esa gestión más adaptada, digamos, a lo que la naturaleza de por sí ya hace de manera natural, y si somos capaces de imitar ese tipo de gestión, primero, en principio será más fácil hacer la gestión, más fácil, quiero decir, incluso económicamente más viable, ¿no? Porque simplemente entras en el bosque y haces retoques en el bosque, haces algunas intervenciones no muy fuertes para que el bosque, la propia naturaleza del bosque, haga su curso para que te vaya sacando los productos que tú necesitas. Este sería un poco la filosofía de esta gestión más próxima a la naturaleza. No sé, Miquel igual sabe muchísimo más de esto, porque yo estoy aquí dando unas nociones solo. Algo muy importante a entender es que no hay una única talla que sirva para todos. Cada bosque tendrá necesidades distintas. Cada bosque puede dar un apoyo distinto, un soporte distinto a nuestra bioeconomía o bienestar del futuro. Como decía antes, tenemos que tener la imagen global, tenemos que ver cómo las cosas cambian, la presión ejercida sobre los bosques, pero tenemos que tener a gente que sean capaces, gestores forestales, los profesionales de los que dependen los bosques, que sean capaces de entender cómo rinde un bosque y saber qué tipo de cambios deben introducirse en él. Si puedo añadir algo,
que para mí es crucial es el hecho de que tenemos que tener a gente ahí fuera en el paisaje, gente que viva del bosque, del paisaje. Tenemos que traer a los pastores que traen a las cabras y las ovejas al bosque, que te las lleven ahí, porque si tenemos demasiada biomasa, cuando lleguen no hay modo de frenarlo. Y estos animales son muy importantes para nosotros y hay gente que vive de ello. Es importante que entendamos que esas personas están ofreciéndonos un servicio. Es importante, por tanto, comprar carne local, la madera local. Importante ver que hay gente que vive del paisaje que nos está prestando un gran servicio. Y analizando más el tipo de colaboración transfronteriza, ¿sabes si hay países que están trabajando para implementar la adaptación, medidas de adaptación para sus bosques? Sí, en toda Europa a distintos niveles estamos todos un poco abordando los mismos principios. Analizando el Mediterráneo en su parte más genérica, podemos ver grandes diferencias en el norte y en el sur. En el norte, el mayor problema que tenemos es el abandono de tierras. Por eso, en mi intervención, repito que es muy importante tener a gente ahí en el paisaje, en la naturaleza, y hay un sobreuso del paisaje en la parte sur. Mientras que en el norte, España es un buen ejemplo. En una gran porción del paisaje, pues nadie vive ahí. Esta gran diversidad trae distintas presiones y distintas motivaciones. Hemos visto ejemplos muy buenos aquí en Cataluña en cuanto a adaptar el cambio al cambio climático, el bosque al cambio climático para que sea más resistente a los incendios. La Diputación de Barcelona tiene un programa especial que permite que el propietario del bosque pueda recibir ayuda en la gestión y después pueden traer al granjero y después para que pueda pues un poco pastar y ayudarle a la generación de pues productos lácteos y queso, pero hay una autoridad central que puede ayudar a que todo esto ocurra y eso crea un gran cambio, de verdad que sí. Gracias, Michele. Y Jordi, para ti, ha hablado del abandono de la tierra en la parte norte del Mediterráneo. Esto era una parte de, bueno, la migración hacia las zonas más urbanas. ¿Crees que puede haber o que podemos construir sobre estos aprendizajes para tener nuevas adaptaciones climáticas y a crear una nueva resiliencia o no? Intentar recuperar un poco ese tipo de, bueno, es complicado, ¿no? Yo lo veo complicado porque realmente se habla muchísimo de recuperar, ¿no? La gente, el medio rural, etcétera, pero claro, es un tipo de recuperación que necesita no sé, una tradición, ¿no? Cuesta de la nada uno decidir ser pastor y ir ¿no? con sus ovejas, etcétera. Esto es complicado. Ha habido intentos, hay la Escuela de Pastores del Pallars que están haciendo un trabajo que está muy bien y que bueno, están consiguiendo pequeñas sí, podríamos decir que sí, están consiguiendo algunas cosillas, ¿no? Pero cuesta mucho que este tipo de procesos, ¿no? De procesos relacionados, en realidad son procesos ecológicos que funcionan, ¿no? En los ecosistemas necesitan todos los procesos y ese proceso es el proceso que le llamamos de la herbivoría, ¿no? Antes que apareciera la herbivoría doméstica, ¿no? La ganadería doméstica, pues había las especies silvestres, salvajes, que hacían este trabajo. Cuando estos se perdieron, ese trabajo se seguía haciendo precisamente con los pastores, etcétera. Y ahora se ha vuelto a perder, y justamente por esto es verdad que están apareciendo muchos problemas que se resolverían con este tipo de gestión del territorio, ¿no?
pero claro, habría que hacer un esfuerzo enorme para recuperarlo, para que finalmente tuviera los efectos que necesitaríamos para recuperar estos procesos, para que hagan realmente el trabajo que deberían hacer estos rebaños en los montes para recuperar estos espacios abiertos, mantenerlos, que entonces, lógicamente, tendrían todo todas las partes buenas de que, bueno, tendríamos un territorio en mosaico con menor probabilidad de propagación de grandes incendios, etcétera, ¿no? Pero es difícil. Se habla mucho de eso, ¿eh? Se habla mucho, hay como la esperanza, es decir, bueno, vamos a recuperar, ¿no? Pero soy algo pesimista, ya supongo que dices, ¿no? Sí, la verdad es que es un tema muy recurrente. Yo que trabajo en una agencia de comunicación y revista especializada en temas de sostenibilidad, sí nos encontramos pequeñas iniciativas en España que están intentando recuperar, revitalizar, ¿no?, la economía rural. Al final, con un acercamiento pues más hacia la juventud, con iniciativas más creativas o de reusar el residuo, ¿no?, de mirar el residuo como recurso, ¿no?, intentar realmente pues crear nuevos modelos de negocios que a lo mejor son nuevos, tomando, ¿no?, otra vez la vuelta a descentralizar un poco a la población para también crear más resiliencia, ¿no? Al final también la diversidad es lo que también a los humanos nos hace mucho más resilientes, ¿no? También creo que esto es un tema muy interesante, ¿no? Porque abordábamos que es uno de los temas más importantes, ¿no?, en el norte del Mediterráneo, en la pérdida de la gestión del suelo, pues no, se expone más, ¿no?, a la naturaleza, incluso a nuestra propia dependencia, ¿no?, de los recursos. Pero bueno, creo que por mi parte creo que ya está todas las preguntas. Creo que estaría bien abrirlo al público y escuchar si hay algunas preguntas para que también puedan responderlas los expertos. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Sí, perfecto. Yo quería preguntar sobre los efectos de la gestión contra los incendios, cómo afecta la biodiversidad y a esta renovación del bosque con la diversidad y las diferentes edades del bosque. Puedo empezar. Y después complementas, si quieres, Jordi. Sí, está bien. Sí. Hay estudios que dicen que el fuego de alguna manera en el bosque mediterráneo permite que aumente la biodiversidad, ¿vale? Pero bueno, esto hay que verlo de distinta manera, porque cuando entras con un incendio, lo que ocurre es que se abre el espacio y hay una gran cantidad de especies que no podían vivir en el entorno en el que estaban y tienen la oportunidad de empezar a crecer, a germinar, a crecer, etcétera, con lo que momentáneamente aumenta esa biodiversidad, ¿no? Pero, digamos que sería la biodiversidad típica de los espacios abiertos. Esa biodiversidad es muy importante, porque precisamente es la biodiversidad que permite, que es la biodiversidad que precisamente se está perdiendo más en nuestros territorios. Porque justamente lo que íbamos diciendo al principio de que cada vez tenemos más bosque, esto no lo he dicho exactamente así, pero ahora lo digo, cada vez tenemos más bosque, la gente puede pensar, no, hay cada vez menos bosque porque hay incendios, hay urbanizaciones, hay muchos desastres, ¿no?, sequías, etcétera. Pues no, resulta que cada vez tenemos más bosque, este bosque sigue ganando terreno a los espacios agrícolas, con lo cual todas aquellas especies que son precisamente de estos espacios más abiertos son las que están perdiendo, están en declive en nuestro territorio, ¿vale? Con lo cual, los incendios son buenos. Son buenos desde este punto de vista. Lógicamente, lo que no queremos son grandes incendios que destruyan una gran parte del territorio, y menos si queman casas o muere gente, obviamente, ¿no? Pero los incendios son un buen sistema para recuperar
esos espacios abiertos y precisamente intentar recuperar esa biodiversidad. Es un tema muy polémico este, Sí, es curioso. Michele. Perdona, yo no me refería al hecho del incendio en sí, sino a la gestión contra los incendios, es decir, estas estasadas que hacen del sotobosque, que son que quitan todo como este estrato inferior a la copa, ¿no? Que entiendo que es importante también y que genera no solo para el tema de la diversidad, sino también por el tema de la gestión del agua, las corrientes y tal, cómo eso se va contrarrestando, porque entiendo que es necesaria, pero por otro lado es una destrucción importante de hábitats que están consolidados. I think I can try to reply because actually Puedo intentar contestar, de hecho, porque me hicieron una pregunta muy similar cuando vi el modo en el que estaban gestionados los bosques aquí en Cataluña, porque gestionar un bosque para asegurarse de que es menos probable que se queme cuando hay un incendio forestal significa simplificarlo mucho, es decir, eliminar a veces por completo la parte inferior del bosque y dejar solo una o dos especies. Y después todo el pastoreo, y está bien porque puede proteger, pero significa que el bosque está muy simplificado. Si analizamos esa única parte de bosque, sí vemos que hay una pérdida de biodiversidad, vemos que de hecho ese bosque no es una zona viva en su completo, sino que es como un colchón, un margen. Por eso tenemos que ver toda la foto, toda la imagen, todo el paisaje. Y este es el motivo, de nuevo, porque es importante tener que las autoridades locales que pueden coordinar a todos los agentes implicados, a todos los gestores forestales que puedan ver las diferentes partes del paisaje. Si analizamos cómo prevenir los grandes incendios forestales, porque eso es lo que queremos evitar, como decía Jordi, los incendios son algo que siempre ha existido en el bosque mediterráneo y siempre existirá. Y se necesita para muchas de las especies, pero lo que no queremos tener son los grandes incendios forestales, los que no podemos controlar. Queremos que o bien ocurra el incendio o a veces tenemos que quemar nosotros los bosques para que sea de forma contenida y controlada y ayudar a que nuevas especies se integren o a algunas que pues se eliminen, pero que también evitará que existan grandes incendios. Si vemos toda la foto, todo el paisaje, hay ciertas porciones que solo tienen pocas especies de árboles de la misma edad, altura, el mismo tamaño, para que los animales puedan pastar y ahí los incendios forestales pues será mucho más fácil que la gente vaya allá y pueda frenar el incendio. Pero si vemos toda la imagen en su completo, necesitamos ver áreas donde tenemos una gran concentración de biodiversidad. No es que haya un bosque que siempre será así. Hay momentos y momentos. Hay momentos en los que el bosque necesite regenerarse y en ese momento tendremos la evolución. En el momento en el que no habrá pastoreo ni pasto y habrá nuevas especies introduciéndose, quizá plantar nuevas especies para ayudar a que el bosque evolucione y se convierta en otra cosa. En mi respuesta diré que no tenemos que ver solo el bosque en su parte individual, sino ver todo el ecosistema en conjunto. No sé si responde esto a tu pregunta. ¿Responde? Perfecto. Creo que teníamos otra pregunta por aquí detrás. Hola, yo quería preguntarte la lista de especies que está por desaparecer, por despedirse, y las que van a ganar. Has dado el pino silvestre y el carrasco, si hay más ejemplos. Y luego tengo una segunda pregunta, porque Miquel ha repetido que es muy importante que haya los actores necesarios en el sitio. Entonces entendemos que a nivel de pastor es difícil, pero la Generalitat, entiendo, tiene empleados que están allá, que vigilan. ¿Y a este nivel estamos cubiertos o falta empleados? Esta no sé si la voy a responder. Bueno, en cuanto a la primera, la mayor parte de las especies arbóreas no van a desaparecer. Se van a quedar reducidas en pocos sitios.
seguramente. En casos muy extremos, a finales de siglo, si la cosa va peor, ya no lo sé. Pero en el fondo no deja de ser la típica sustitución de especies por cambio climático. Lo único que pasa es que ahora está pasando de manera muy, muy acelerada. Esa especie el pino silvestre, ¿podría llegar a desaparecer de la península ibérica? Sí, pero no del mundo, porque el pino silvestre está extendido por toda Rusia. Es decir, extinciones locales podría haber alguna, pero no serían estas especies las que necesariamente deberíamos estar preocupados. Deberíamos estar preocupados más bien por especies que realmente están en poblaciones muy pequeñas, que son especies realmente muy raras y que lógicamente están muy amenazadas. Entonces, si tú destruyes este hábitat, automáticamente tienes un riesgo muy elevado de perder aquella especie. Estamos hablando ya de especies endémicas, especies que crecen únicamente en un sitio concreto y el único sitio donde tienes que conservar esta especie es justamente aquí, y entonces sí que tienes que tomar todas las precauciones para que eso no ocurra. Creo que tenemos otra pregunta por aquí detrás. Can I just add, ¿Puedo reply to añadir, responder a la segunda parte de la pregunta? Porque hemos mencionado que es importante tener a gente ahí en la naturaleza, pero el trabajo es distinto al que tenemos en nuestro legado cultural e histórico. La transhumanza, la gente que lleva las ovejas de un lado al otro de la península es algo que nadie querría hacer hoy en día. Todos queremos volver a casa por las noches. Tenemos, por tanto, que entender que este tipo de trabajo está evolucionando. Y lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que la gente que queremos que pueda tener una vida en los espacios rurales, pues que no tengan tanta burocracia, por ejemplo, que sea fácil para ellos hacerlo y después también, pues, tener apreciación. Y a veces, pues, lo hacemos con las selecciones que hacemos, productos que vienen de zonas locales. Y dependemos mucho de la gente que puede vivir del paisaje o vivir en el bosque, pero tenemos que apoyar la evolución de este tipo de trabajos. Gracias. Buenas tardes. En primer lugar, gracias por vuestras intervenciones. Y bueno, mi pregunta ha quedado parcialmente respondida, porque yo quería decir, cuando hay un cambio de especies en una zona, puede ser que esto tenga consecuencias sobre también la fauna, no solo sobre la flora. Entonces, incluso sobre la flora, pues no sé si puede estar nuevas especies que conquistan esas zonas. No sé si pueden ser más absorbidoras de CO2 o menos secuestradoras, ¿no? Me parece que habéis hablado de secuestro de CO2. Y entonces esto podría generar cambios en la economía de la zona. Por eso, claro, decía parcialmente, lo habéis respuesto porque lo habéis contestado, porque Miquele hablaba ahora de la importancia de los pastores, de los oficios estos tradicionales, ¿no? Porque incluso si hay otras especies, pues podría cambiar el sotobosque, podría cambiar las pasturas. Bueno, que mi pregunta iba por ahí. Gracias. This is a very interesting question. Es una pregunta muy interesante. Y diré que lo primero que tenemos que tener en cuenta, como hemos mencionado antes, es la diversidad genética. Tenemos especies que tienen su propia diversidad genética. Antes de llegar a cambios en especies, podemos cambiar la proveniencia de la que cogemos las plantas, las semillas, para no tener un ecosistema totalmente nuevo, pero nos puede ayudar esta diversidad en muchos casos. En el Mediterráneo, con frecuencia, este es un caso importante, el ecosistema que tenemos no podrá sobrevivir, tendrá que moverse. Y en el lugar en el que ya no esté este ecosistema, tenemos que permitir que entren nuevas especies.
este es un momento en el que la ciencia se está volviendo algo muy importante. La ciencia nos puede decir cuáles son las especies que pueden crecer ahí y las especies que no sean invasivas, especies que no causen mayores problemas en el territorio. La ciencia nos ayuda y ayuda a los profesionales a elegir cuáles son las especies que pueden escoger y plantar, y así podemos utilizar esto en el diseño del nuevo bosque, el nuevo paisaje que tenemos que tener, un paisaje en el que también utilicemos toda la madera que se produzca. Mucha de la simplificación que tenemos en los bosques europeos es que estamos habituados al uso de muy pocas especies, entonces todo el resto de especies pues se han eliminado porque no tenían un mercado. La tecnología que tenemos ahora nos permite utilizar toda la madera, todas las especies que producimos, y esto es algo que es muy importante, de modo que no podemos empujar al ecosistema, sino que adaptamos nuestras necesidades a lo que nos puede dar el ecosistema, y esto está cambiando mucho la mentalidad. Gracias. Quería aprovechar la pregunta para hablar del problema de las especies invasoras, porque esto sí que es una realidad, y las especies invasoras sí que son transformadoras muy a menudo de los ecosistemas, ¿eh? Desplazan especies. En animales hay muchísimos ejemplos y están realmente generando problemas muy graves justamente en aquellos ecosistemas, no justamente los bosques. Los bosques en este sentido son algo más resistentes a las invasiones, pero cuando tienes ecosistemas mucho más frágiles, ¿no? Como una ahora me sale en catalán, un aiguamoll, ¿no? Un humedal, ¿no? Como en el delta del Ebro, pues sabemos que hay muchas especies que están entrando, que son invasoras y que realmente crean auténticos problemas que van mucho, o sea, que tienen consecuencias económicas muy importantes además, ¿no? Porque, o sea, como que se pierde el servicio ecosistémico, se pierde toda la economía que está detrás de aquel servicio. Con lo cual, sí que hay que ir con mucho cuidado con el tema de qué especies se introducen en según qué sitios, ¿eh? Por suerte, en los sistemas forestales, bueno, hay casos en que los cuales hay especies que se comportan como invasoras, pero son invasoras sobre todo de aquellos espacios que han estado muy perturbados. Es decir, que a la que el ecosistema se empieza a recuperar su naturalidad, estas especies que se supone que podrían causar un daño se ven normalmente desplazadas. Es algo distinto. Perfecto. Sí. A ver si soy capaz de poner orden a los retos que os quiero plantear, ¿no? En primer lugar, ¿habéis pensado de qué manera podemos o se puede hacer atractivo el rural a la persona más de ciudad, en el sentido de compartir? Es decir, yo creo que se están generando nuevos modelos de negocio con respecto a la naturaleza, y hablo así porque de alguna manera siempre habrá que buscar alguna compensación económica que permita fijar la población en los bosques, esos agentes forestales o personas gestores de los bosques que son necesarios. Y por tanto, esta mañana tenía una mesa redonda con Abadío Green, y él comentaba que la Universidad de Antioquía, donde está, no celebra las clases en los paraninfos, sino en el rural. Es decir, todo tu curso lo celebras 5 ejercicios dentro de tu hábitat, de tu propio hábitat, y vienes a compartir 15 días en un año dentro de los espacios de alguna forma. ¿Cómo podemos hacer más espacios amigables el campo, teniendo en cuenta no solamente las virtudes del propio campo, sino también los ciclos vitales de las personas? Es difícil formar una familia o mantener una familia
en un ámbito rural cuando tus hijos tienen que desplazarse, etcétera. Que hay otras ventajas bucólicas, seguro, ¿no? Es difícil ser pastor y hacer transhumancia con lo que representa cuando nos hemos concentrado más en esas relaciones personales. Esa es una. Dos, ¿cómo se contempla la agricultura dentro de los bosques? Es decir, agricultura. Claro, es decir, un campo de olivos o una viña es bosque. ¿Y hasta qué punto lo es? Y lo digo por una simple razón. Sabéis que a partir del año que viene las emisiones de CO2 serán reguladas por la Unión Europea y, por tanto, generará una serie de nuevos modelos de negocio que evidentemente tienen mucho que ver con la remuneración de un cierto aspecto de la captación o el secuestro del CO2, ¿no? Y en tercer lugar, también en ese ámbito, sabéis que ya se están constituyendo modelos de creación de empresa que se dedican a regenerar bosques quemados, con un modelo de captura de CO2 y venta de derechos de emisiones de CO2. ¿Esto es posible implementarlo desde el punto de vista de obtención de rendimientos dentro de las personas que están fijadas en el territorio, de tal manera que, al menos en alguna parte, esa diversificación de ingresos les pueda generar esa capacidad de resiliencia necesaria para permanecer en el campo? Sabemos que las sequías nos están acuciando mucho y que cada vez más las tierras cultivables están siendo amenazadas en toda la Mediterránea. No solamente hablamos de Cataluña, sino también el norte de África tiene ciertos o grandes problemas en ese sentido, ¿no? de mantenimiento de cultivos, y se está repensando. Claro, al final, la gestión de los bosques es también una gestión del entorno natural, del medio, y son protagonistas los payeses, los campesinos de todo ello. ¿Y cómo protagonizamos los urbanitas, las personas que estamos más en un desarrollo urbano, ese cambio o esa transformación? ¿Por dónde empezamos? A ver, bueno, puedo contestar algunas de las preguntas. Es que algunas son muy de opinión, porque realmente no son de mi ámbito, con lo cual, bueno, podría intentar expresar mi opinión, pero bueno, igual Miquel en algunas de las preguntas que has hecho puede tener alguna respuesta un poco más consistente. Bueno, lo de la agricultura, si es bosque, no es bosque, pero en realidad que si puede participar, ¿no? En cuanto al secuestro de CO2, está claro, ¿no? Habrá las nuevas normativas que lo permitirán. Está el tema del secuestro del CO2 por el suelo, ¿no? Por los suelos agrícolas, y estas cosas ahora están, bueno, han entrado con muchísima fuerza, y realmente hay muchas maneras de empezar a secuestrar CO2 en agricultura, precisamente cambiando ciertas prácticas de manera bastante sencilla, ¿eh? Con lo cual aquí hay un larguísimo recorrido para que, bueno, si puedan haber compensaciones, pues que puedan llegar por ahí. En cuanto al tema de los bosques, me ha parecido que decías lo de plantar árboles, sería más el tema que el de plantar árboles para capturar CO2 y tal, ¿no? Nosotros, y lo digo ya en general en el CREAF, somos bastante reticentes a este tipo de iniciativas. De hecho, la estrategia forestal, si no recuerdo mal, dice que van a plantar 3.000 millones de árboles. Espero que no sea aquí, porque árboles tenemos muchísimos. La regeneración natural, o sea, la regeneración de los bosques es natural y funciona. Con lo cual no hace falta plantar bosques, pero que sí que se podría buscar la manera de compensar a los propietarios que hacen una gestión que secuestra CO2. Para mí esta sería, es decir, incentivar, no el plantar árboles, sino incentivar la gestión para secuestrar CO2. Y eso simplemente es hacer números. Hay iniciativas, hay un proyecto que se llama Life Climark que ahonda bastante en este tipo de soluciones,
en el cual un empresario lo que hace es comprar créditos climáticos. Y esos créditos sirven para simplemente pagar la gestión forestal X en este bosque. ¿Vale? Y detrás hay unos informes, unos documentos que dicen si esa es la gestión que vas a hacer, pues vas a secuestrar esta cantidad de CO2. Y no solo CO2, sino que también habla de agua, de si va a haber más agua en los embalses, y de biodiversidad. O sea, son 3 componentes que van en ese paquete del crédito climático. El Life Climate. Yo no estoy metido, pero voy haciendo propaganda de otras iniciativas que me parecen muy interesantes. Por ahí creo que deberían ir las cosas. Y bueno, estas serían un poco mis respuestas a algunas de las preguntas que has hecho. Maybe I can try to complement a little bit. Quizá puedo intentar complementar un poquito. Hemos mencionado ya varias veces esta idea de pagar por los servicios del ecosistema. Esto es pagar por algo que el ecosistema hace por nosotros, pero el ecosistema, hay alguien en el ecosistema, hay alguien que gestiona el bosque, que planta, que corta los árboles, alguien que cultiva de cierto modo para que haya más carbono en la tierra. Todo este tipo de servicios tienen que compensarse de un modo u otro. Si no gestionamos el modo de compensar estos servicios, siempre dependeremos de el bosque está gestionando el modo. Sí, nos proporcionas todos los servicios, pero solo hay un propietario del bosque que lo paga todo. Si pensamos en esto, si yo no soy el propietario del bosque, pues estaré contento, pero si soy yo, estaré muy decepcionado porque tengo que gestionar el bosque de modo que me cuesta más y ni siquiera recibo el dinero suficiente de la madera para vender, porque, dentro de 500 millones de 500 años tengamos un mundo mejor. A ver, tenemos que ser conscientes de que esto requiere un gran cambio de mentalidad en lo que tenemos que hacer. Bueno, habría muchas más cosas que decir, pero quizá haya más preguntas. Y para añadir alguna cosa más, que no lo hemos dicho, la gestión forestal en los países mediterráneos del norte económicamente no es viable, no lo es. Es decir, casi nunca uno puede hacer gestión y esa gestión le va a revertir en un rendimiento económico. Con lo cual, es una inversión a largo término que, además, con las amenazas de las sequías y de los incendios, ¿quién se va a poner a invertir? Digamos que es el ejemplo del mal negocio, ¿no? O sea, ¿quieres invertir en gestión forestal? Pues búscate otro negocio, porque esto no lo es. Estoy siendo muy, muy drástico, ¿no? Pero esto es un poco la explicación de por qué no hay gestión forestal en nuestro país y por qué cada vez tenemos bosques más densos, con mayor peligro relacionado a la sequía, etcétera, porque realmente no se está sacando, digamos, no se están haciendo toda la gestión necesaria para que estos bosques puedan recuperar una cierta grado de salud, ¿no? Y de vitalidad. Pero porque el 80% de los bosques en Cataluña es privado. Y además son fincas pequeñas. Ahora hay iniciativas de asociaciones de propietarios que, si se juntan unos cuantos, pues pueden hacer gestión de varias hectáreas, juntar la madera y entonces venderla a mejor precio, ese tipo de cosas, ¿no? Pero todo esto cuesta. Allow me to remind again Quiero recordar de nuevo el gran trabajo que hace la Diputación de Barcelona en este sentido. Sí, hay propietarios de bosques que tratan de ver cómo colaborar entre sí, pero hay entidades también, como el DIVAC, que analizan áreas muy frágiles o áreas que pueden ser muy importantes para evitar un incendio forestal. Y, van al propietario del bosque y le compensan en caso de que, el uso de la madera no sea suficiente. Pueden hacer todo lo posible o hacen todo lo posible para que se pueda gestionar el bosque. Es un modo de pagar por estos servicios del ecosistema. Tenemos un actor, DIVAC, que reconoce
que las cosas no van a pasar por sí solas y el servicio que recibimos de la comunidad es un gran servicio. Y con este tipo de acciones permiten que se gestione el bosque y después hay muchos otros agentes en el terreno que se pueden beneficiar de ello. Las cosas pueden pasar por sí solas si pagamos por ello o tener un coordinador que haga que todo esto suceda. Y has mencionado el hecho de que se planten estos 3 millones de árboles no sé dónde y el bosque catalán que se puede regenerar muchísimo por sí solo. Esto de nuevo va a la responsabilidad del gestor forestal. Tiene que ver si hay bastante regeneración, si algunas especies que han estado totalmente eliminadas por los humanos, pues bueno, alguien planta árboles en el bosque puede ser importante para recuperar la biodiversidad que hemos perdido. Así que más que plantar nuevos bosques por el... bueno, recuerdo que Cataluña es una de las regiones con más bosques. Crear nuevos bosques en Cataluña no es la solución. Y los bosques son una herramienta muy importante que tenemos para combatir el cambio climático, pero esta herramienta funciona de distintas formas en distintas partes del mundo. En algunas partes del mundo absorbe todo el CO2 posible y en Cataluña hace que el ecosistema sea más resiliente. Asegurarnos de que cuando llueve el bosque puede absorber el agua y poco a poco lo va liberando. Esto es mucho más importante que el secuestro de carbono. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tenía una última pregunta que se ha estado hablando mucho de qué papel juegan diferentes actores, ¿no? Hablando de forest management, necesitamos las personas ahí, considerando la complejidad que significa, ¿no? Este ecosistema mediterráneo. ¿Qué esfuerzos de colaboración, de interdisciplinaridad son necesarios, ¿no? Porque aquí tenemos academia, la parte de la evidencia científica, hemos hablado de las personas que están ahí implementando. ¿Qué falta o qué tenemos, qué se necesitaría para realmente que esa colaboración acelere también, ¿no? A nivel social esta transformación? Lo que tenemos que hacer los científicos, ya que estamos en nuestras guaridas, sí. Sería eso, es comunicar muchísimo más las posibles soluciones que creemos que tenemos en relación a una gestión para la adaptación de los bosques, ¿no? Y eso quiere decir pisar el terreno, contactar con los gestores, ¿no? Los que se dedican a gestionar nuestros bosques, con los propietarios, etcétera, para intentar trasladar justamente ese conocimiento en prácticas concretas y que además sean soluciones reales, ¿no? sobre la realidad del país. Y eso realmente no lo hacemos muy poco. Algunos más que otros, pero si pongo como ejemplo el centro en el que trabajo, igual hay media docena de personas que más o menos hacemos este tipo de cosas, ¿no? Estar en contacto con gestores, con propietarios, con los que están realmente gestionando el medio para aportar soluciones. Tenemos proyectos, ¿no? Proyectos que intentan hacer esa transferencia y cuesta primero hablar el mismo idioma y luego que realmente esto se entienda, se integre y que se aplique. Maybe I can complement a little bit with the broader. Complemento quizá un poquito con una imagen paneuropea un poco más completa. Has mencionado la diversidad y menciono que en Europa tenemos una fuerte colaboración en conservar esta diversidad por todo el continente. Esto es porque la diversidad genética varía en función del rango de distribución de las especies y un país solo no puede conservar toda esa diversidad. Por tanto, es muy importante tener esta plataforma de colaboración para poder ver todos juntos la imagen al completo y desarrollar estrategias todos juntos. En el momento de cambio climático que hemos mencionado, en el que las especies se mueven hacia el norte, significa que
Noruega mira a Suecia, Suecia hacia Dinamarca, Alemania, Francia, España y estamos aquí. Ahí tenemos el mar. No hay nada más hacia lo que mirar. Por eso la colaboración en el otro del lado del Mediterráneo se vuelve crucial. Se vuelve crucial porque ahora se enfrentan lo que veremos aquí en Cataluña, pues mucho antes de lo que nos gustaría. Por eso es importante tener esta plataforma en la que podemos reunir a científicos de todos los lugares del Mediterráneo. Esto es un poquito un anuncio, pero bueno, es lo que hacemos en el Instituto Forestal Europeo. Nos enfrentamos al mismo problema, pero con distintas perspectivas de todo el Mediterráneo, y lo que podemos hacer es analizar los problemas juntos, compartir el conocimiento y entonces construir estrategias y apoyar a los países también en la preservación de la diversidad que tienen, porque tarde o temprano necesitaremos esa diversidad también. Muchas gracias. Creo que con esto concluimos la sesión. Creo que ha sido muy interesante, muy completa, con distintas perspectivas, y me encantan las distintas ideas que nos habéis dado y los mensajes clave. Muchísimas gracias a todos, gracias por asistir hoy y esperamos seguir en contacto y seguir hablando y comunicando acerca del itinerario hacia la resiliencia climática. Gracias. Thank you. Thank you, chicos.